En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos, buenas tardes para ustedes, pero debemos decir hoy día más que nunca que estamos grabando el programa muy temprano en la mañana. Y han ocurrido cosas que seguramente cuando se emita este programa van a estar, comillas, por favor, medianamente dilucidadas. Y nos referimos a la reunión frustrada esa entre el señor Boric y el presidente electo José Antonio Kast. En fin, les damos a todos la más cordial de las bienvenidas a este Revelando de martes 3 de marzo del 2026 con nuestro Enzo Alvarado, periodista, DJ, viajero, reportero y deportista de vuelta. Ya vamos a conversar con él. Con don Patricio Schiavetti y esperando a que Eugenio Guerrero se incorpore cuando pueda porque estaba con un problemilla por ahí de trabajo. En fin. Bienvenidos, muchas gracias. Nuestros agradecimientos, como siempre, a SOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, por su apoyo constante y uniforme. Ya vamos para los 11 años, así es que vamos bien. Y también, como no, a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso. Gracias a don Gerardo Terán, que estará en los controles cuando este programa se emita y quien recibirá básicamente toda la información del programa. Así es que muchísimas gracias a nuestros auspiciadores gentiles y a nuestra casa radial. Antes de partir, dos cosas porque tenemos mucho que conversar. Lo primero, lo de las responsabilidades, ¿no es cierto? Lo habitual, que las opiniones que vertimos en este programa, hoy día Patricio, Enzo, quien les habla, Pilar Soberado, Eugenio más tarde, son de nuestra exclusiva responsabilidad y que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso ni de Asofar. Y lo segundo, nuestros damnificados de los incendios de febrero del 2024, 2 y 3 de febrero del 2024. Hemos hecho costumbre mencionar este tema cada vez que partimos el programa, lo hacemos el día miércoles también, porque recordamos a las víctimas, 138, de las que nadie ha hecho mayor caso, salvo sus deudos, y a los damnificados que perdieron económicamente todo. Yo espero muy sinceramente que este gobierno que parte el 10 de marzo a las 12 de la noche arbitre los medios por intermedio del ministro de la Vivienda, Iván Produji, de toda la gente que tiene bajo su mando, porque no es solo él, arbitre los medios para tratar de llegar a una solución en el tema de los damnificados de febrero del 24 de nuestra región de Valparaíso. Se agregan los damnificados de los recientes incendios del sur. Doble tarea. Pero Iván Produji es de aquí. Iván Produji tiene mucho conocimiento de lo que se puede y no se puede hacer. Y yo espero sinceramente que por lo menos en lo material y haciendo uso de los instrumentos que la ley arbitra, se le dé una solución a nuestros damnificados. El tema de los deudos es otro tema. Para ellos también, y como siempre decimos aquí, la muerte no es el final, aunque hayan muerto en circunstancias horrorosas. En fin, don Patricio, don Enzo, buenos días para nosotros. Buenas tardes ya. Sí, Pilar, ¿cómo estás? Enzo, un agrado, bienvenido nuevamente a Chile. Y coincidir con Pilar en este mensaje en favor de los víctimas de los incendios en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, esperando con esperanza
que el gobierno entrante solucione rápidamente los problemas de vivienda que aún padecen, y de lo cual, como bien señalaba Pilar, Iván Poduje está en pleno conocimiento de cuáles son las dimensiones del drama que ellos padecen. Lo único que esperamos es que puedan acceder a una vivienda digna y justa a la brevedad, y que de no concretarse aquello, nosotros seremos los primeros críticos en ir empujando el carro para que ellos se preocupen. Y como es habitual en el programa, nos vamos a referir a la efeméride de un día 3 de marzo de 1907. Una efeméride que es muy cercana tanto a Pilar Soberano como a mí, que fuimos asesores legales del Instituto Hidrográfico de la Armada, porque un 3 de marzo de 1907 fallece en Santiago el capitán de navío Francisco Vidal Gormaz, considerado el padre de la hidrografía nacional. En 1854, como guardia marina, realiza 2 exploraciones hidrográficas al río Maullín y en los canales del extremo sur. En 1866 le corresponde explorar las costas y ríos de la Araucanía. En 1867 explora el río Valdivia. En 1869 asciende a capitán de corbeta. Sus trabajos hidrográficos se suceden unos a otros a lo largo de la costa chilena. En 1883 asciende a capitán de navío. El 1 de mayo de 1874, al crearse la Oficina Hidrográfica de la Armada de Chile, con el objeto de conocer en forma precisa a las costas de nuestro país para beneficio de la navegación, se le nombra su primer director y ahí redacta el derrotero de la costa de Chile y el anuario hidrográfico de la Armada. También elaboró un proyecto de iluminación del litoral chileno que sirvió de base para la ubicación de los siniestros navales entre el 1520 y 1900. Gran marino, él participó en 1884 en la ciudad de Nueva York, en el Congreso Internacional del Meridiano, que sancionó como meridiano cero a la localidad de Greenwich, Inglaterra. Así que debemos recordar a este capitán de navío, el primer director del Instituto Hidrográfico de la Armada, que había nacido en Santiago el 1 de julio de 1837. Muy bien, muy bien. Cariños a nuestro hoy Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, a cargo del capitán de navío, don Carlos Zúñiga, al que yo no puedo decirle comandante, tengo que decirle teniente, porque así lo conocí, entonces. Pero muy bien. Qué terrible, pero bien. Sí, muchas felicidades. Gracias, Patricio. Bueno, y como es habitual, todos los días martes nos referimos a los mártires de carabineros de un día más, del día, en este caso el día 3 de marzo. Un 3 de marzo de 1929, el dragoneante Segundo Gutiérrez Soto sufre un accidente de tránsito en un procedimiento policial. En esa época la denominación era dragoneante. Todavía no existía Carabineros como tal, que va a ser fundado más tarde con gran participación del presidente Carlos Ibáñez del Campo. El 3 de marzo de 1985, el sargento segundo Mario Agustín Morales Navarrete falleció cuando cayó sobre él una muralla estando en un procedimiento policial. El 3 de marzo de 1996, el carabinero Ángelo Alberto Riquelme fue herido a bala por un antisocial. Y finalmente, el 3 de marzo del 2013, el sargento segundo Luis Hernán Romero Calfio sufrió un accidente del tránsito en un procedimiento policial. A todos los familiares de estas víctimas hacemos llegar nuestro más sentido pésame, un cercano y cariñoso abrazo y nuestro más alto reconocimiento a la institución de Carabineros,
que lucha día a día por controlar la delincuencia y combatir el narcotráfico. Para ellos, nuestro máximo reconocimiento. Sí, y aprovechamos también de dar las gracias al general Patricio Geldres, quien nos hace llegar día a día, mes a mes, el antecedente de nuestros carabineros mártires, aquellos que han caído, han dado su vida en el cumplimiento del deber, también efemérides. Y bueno, como siempre decimos con respecto a los carabineros, también lo dijimos con respecto a las víctimas de los incendios del 24, que descansen en paz. La muerte no es el final. Más aún estamos en Cuaresma, creo que todavía es más apropiado. Y queremos invitar a nuestro periodista y radiocontrolador Enzo Alvarado para que se incorpore al programa y compartir con él su experiencia de su última estadía en Japón, especialmente en los aspectos políticos y en los aspectos deportivos. Así que, Enzo, buenos días, te saludamos y te invitamos a incorporarte al programa. Estimados, como siempre, muy agradecido por la invitación. Se agradece también a Radio Portales, que es ¿cómo decirlo? El puerto de fondeo en el cual Revelando se encuentra siempre ahí en el aire. Agradecemos siempre también a SOFAR por su apoyo continuo a este programa. Y naturalmente un saludo cariñoso a toda nuestra audiencia que nos está escuchando a esta hora, ya sea desde su lugar de trabajo o de trabajo a la casa, ya a esta hora. Eh, es un tema fascinante para mí siempre poder comentar los viajes, porque uno cuando viaja va conociendo a las personas, va sintiendo también el ánimo imperante, tanto en la economía como en la política, en el diario vivir. Muchas veces, cuando hablamos de política y hablamos de forma tan elevada de las cifras, de las estadísticas, nos olvidamos del factor humano. Y al final del día, la política repercute directamente en las personas que uno ve en la calle, que ve en el bar, que ve en el restaurante. Eso es lo fascinante, yo creo, de poder viajar. Es una buena forma de tomar el pulso a lo que está ocurriendo afuera, sobre todo si uno está un poquito más interiorizado en lo que está ocurriendo. Así que en ese sentido, este nuevo viaje Sí, que me llevó a Japón y a Taiwán fue un muy buen barómetro de ello. sí, Enzo, permíteme ah, preguntarte, sí, eh, sobre la situación de Japón, Enzo, con la nueva ministra Sanae Taikachi desde el 21 de octubre del 2025, quien es también la presidenta del Partido Liberal Democrático Japón desde octubre del mismo año, tras derrotar en segunda vuelta al reformista Shinjiro Koizumi. ¿Cuál es la situación de Japón política? ¿Cuál es el ambiente de la gente? ¿Cómo está la situación económica? ¿Hay esperanza de progreso? Yo creo que Porque esperanzas hay han muchas. abandonado el gobierno socialdemócrata y hay un cambio radical en habiendo asumido el Partido Liberal Democrático. ¿Cuál es tu impresión, Nelson? En efecto, don Patricio, lo que se siente es un ánimo de esperanza. Estando allá, me tocó efectivamente estar en un día de elecciones y el ánimo imperante es ese, es de esperanza, pero también de cierta incertidumbre. Yo puedo resumir todo en una frase que me dijo una persona con la que yo estaba hablando en un bar respecto a Sanae Takaichi, creo en su plataforma de campaña, pero no sé cómo diablos lo va a lograr. Efectivamente, después de 30 años más o menos de socialdemocracia, la cuenta la está pagando la gente ahora con inflación, con un tema migratorio que ya lleva sus años, no es una crisis aún desmadrada, pero estamos viendo que las nuevas autoridades ya están poniendo coto rápidamente, y también una situación internacional muy tensa, sobre todo con China. Entonces, yo creo que podemos resumirlo todo en esos tres flancos. Eh, el tema económico, que afecta al diario vivir, porque las personas están viendo ahora que todo sube, salvo los salarios. Estamos viendo también a una China hambrienta de poder. Eh, Me hago responsable de mis opiniones, pero es una China imperial, es una China que está buscando ser la nueva potencia, si es que ya no lo es hasta cierto punto. Y estamos sí. viendo también el tema migratorio. Son estos tres frentes, esta bomba de tiempo que tiene Sanae Takaichi que abordar y que la gente mayoritariamente ha depositado su confianza en ella
y su alianza del LDP, junto con otros partidos que conforman como a este bloque de, como a los medios les encanta decir, de extrema derecha con ultraconservadora, que Mm, hoy es el partido oficial del Japón con una victoria aplastante. ya, Enzo, Patricio, permíteme un minuto porque para preguntarle a Enzo, a uno, estando tan lejos, piensa que el Japón es un país bien alejado de las guerras, ¿ah? Que está bien alejado del armamentismo. Todo a raíz de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y cómo se terminó y las concesiones que tuvo que hacer el Japón. Pero tú estás comentando que China está ahí hambrienta de, eso y sabemos que es así. ¿Cuál es? Entonces hay dos cosas. El principal deseo de China, por lo que tú ves, aparte por lo que tú sabes, porque eres periodista y te documentas, pero lo que pudiste ver ahí, la apetencia de China es el tema Taiwán, que ahí estrictamente el Japón no tiene nada que ver, pero la apetencia de China se nota en el caso del Japón por el tema Taiwán o porque China trata de hacer cosas en el Japón, entiéndase cable, mall, inversiones. Aparte de esa pregunta, la otra, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas japonesas? ¿Qué pasa con su armamento? Todo esto Y- y- está y- bien conectado. Todo esto está bien conectado, porque por un lado, ¿qué es lo que quiere China? China, claro, tiene esta forma como de Pax China o Pax Romana, como era en otra hora. eh, Vamos primero con el comercio, pero comprarle barato a los chinos es perder soberanía, po, y los japoneses lo saben sí, muy bien. Entonces, el LDP de Takaichi empezó de inmediato como no. La idea es ponerle coto a estos tipos que no puedan comprar tierras, que no puedan comprar propiedad y hacerles la vida un poco más difícil. Como frenarlos ya, desde ese frente. Por otro lado, China está muy interesado en ciertas islas que en teoría ya, son del Japón, pero que como están en lo que ellos llaman el mar de la China, es nuestro. Bueno, según China, todos bellos, pero ese es su rollo, ¿ya? ya, Y esto está conectado también, y nuevamente con el tema electoral, de que post 1945 Japón tiene una constitución made in America, no es una constitución japonesa. no, MacArthur y sus boys impusieron por la fuerza una constitución donde básicamente, no sé si podré decirlo al aire esta hora, pero bueno, castran militarmente al Japón, sí, dejándolo solo con fuerzas de autodefensa. Ellos no tienen sí, capacidad de movilización exterior, solo tienen las fuerzas de autodefensa, ¿ya? IBJF, creo que es más o menos el acrónimo. Todo ese consenso post-1945 se está rompiendo. El hechizo se rompió con estas nuevas elecciones. Como bien me lo dijo ya, un bartender en Nagano, y lo cito, el traje nos quedó chico. Es un nuevo tiempo y tenemos que estar a la altura de los nuevos desafíos. Efectivamente, Japón, como ocurrió con la visita de Donald Trump y sale la nueva presidenta Sanada Takaichi con el gorrito rojo que dice Japan is back, Japón está de vuelta. Se están rearmando, están comprando armamento y están estrechando amistades con los vecinos que también ven a la China de Xi Jinping como una amenaza a su soberanía. Estamos hablando primero que todo de Taiwán. Eso es lo primero, que eso, estando en Taiwán también una semana y más, hay otro ánimo imperante ahí, pero todos apuntando a China. Es como, cabros, fuimos enemigos ayer, pero hoy el presente es otro y China es un problema. Está ya, todo conectado. ok, Sí, ok, aparentemente, Enzo, Estados Unidos habría liberado esta posibilidad de adquisición de armamento del Japón y no solamente reducido exclusivamente a la autodefensa, por lo tanto, requiriendo de Estados Unidos un aliado, como es el aliado japonés, que es muy importante en la zona. Eso ha permitido la adquisición ya más de mayor capacidad de armamento ofensivo necesario para la zona. ¿Qué opinas tú? Eso era algo obvio, era algo que se veía venir, en el sentido que Japón geográficamente es un punto estratégico, ya que va a sonar un poco vulgar lo que voy a decir, pero es como una plataforma misilera. Si Estados Unidos quiere efectivamente proteger a Taiwán, hay que entender, si nosotros vemos el mapa mundi,
pegarse un viaje desde Norteamérica hasta Taiwán no es fácil, no es cerca. Entonces No. necesita plataformas que le permitan el abastecimiento, que le permita poder restablecer ciertas líneas de suministros y un largo etcétera. Y Japón efectivamente están en un proceso, tanto en su industria armamentista como con sus aliados estratégicos, de rearmarse. Uno de los ejemplos es a mí me gusta mucho me gustan mucho los tanques, mucho la artillería. Eh, Mitsubishi Heavy Industries, que nosotros conocemos a Mitsubishi como la marca de autos, Mitsubishi, como buena corporación japonesa, tiene distintas ramas. Heavy Industries es básicamente la rama que hace tanques para el Japón. Y ellos generaron hace 2 años atrás el Type 90. El Type 90 es un tanque pensado para una invasión por tierra. Eso ya Ya. deja súper clara la idea. Es como, ya no es autodefensa. Nos vamos a defender y vamos a contraatacar. Entonces, es un escenario muy, muy, muy interesante el que se está dando. No interesante en el sentido que sea fascinante, sino que se están armando todas las piezas para un conflicto. Sí, Eso, Enzo, antes que termine, sí, Pilar, por favor. no, 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 no. no. Tú, Patricio, no, por supuesto, no. Dale nomás. No, antes que termine la primera parte del programa, cuéntanos un poco del aspecto deportivo de tu intervención en el Japón. Una de las cosas que, bueno, lo he contado anteriormente en este programa, yo practico Jiu-Jitsu hace ya 8 años. Para quienes no lo sepan, es muy similar al judo, en el sentido de que no hay golpes, pero sí estrangulaciones, sí palancas y básicamente ese tipo de lucha. Eh, No hay golpes, pero sí estrangulaciones, ya. y tuve la oportunidad de competir, Sí, despedazamiento de rodillas. exactamente, bienvenido Eugenio. Eh, Tuve la oportunidad de competir en la cuarta Copa Reversal de Fukuoka, un torneo de la ASJF, la Asian Sport Jiu-Jitsu Federation, eh, donde tuve plataforma, por así decirlo, en Nagasaki. Tengo buenos amigos ahí, pude entrenar ahí por una semana antes de la competencia, con un campo de entrenamiento que ya venía trabajando desde Chile con mis compañeros de Riñaka Jiu-Jitsu, de la Academia COAF, y también bajo la tutoría de mi entrenador Felipe Navarrete, quien se encarga de mi preparación física. Eh, el 80% de la preparación se hizo acá en Chile y ese último cachito fue en Japón con compañeros de sparring muy duros, muy técnicos, que se nota que vienen de esta tradición del judo, muy, muy física, y eso dio por resultado básicamente ganar mi categoría, menos 76 kilos, y la categoría de peso libre, luchas muy duras contra oponentes muy fuertes, y que fue realmente un honor poder luchar con ellos, porque no es algo que ocurre todos los días y yo siento que el mundo se vuelve un lugar más grande para uno en la medida que uno pueda luchar con personas de distintos lugares del mundo. Para mí eso cambia todo el switch. Qué Claro, crack, está qué bien. crack. Felicitaciones, Sí, grande muy bien, Enzo. sí. Muchas Sí, gracias. Orgullo, sí, yo, orgullo. Muchas yo te gracias. quería preguntar también sobre el tema deportivo, pero ya lo has comentado. Yo quería además felicitarte ahora públicamente en el programa, porque es difícil para los norteamericanos ir a Taiwán y para los chilenos es más difícil todavía ir para allá. Así es que, aunque este campeonato fue en el Japón, bueno, pero anduviste entre el Japón y Taiwán. Así que muchas felicidades. Yo creo que el esfuerzo se premia y en este caso fuiste premiado por tu constancia. Así es que bienvenido a Chile, bienvenido a bordo y reitero, nuestras felicitaciones para ti, porque que un joven compita hoy día y que esté preocupado básicamente, bueno, de trabajar, pero además de ocupar su cuerpo en el deporte sano es fantástico y es sin duda una realidad. El competir con otros en un buen ambiente es una maravilla, es un regalo. Así que hiper felicitaciones, Enzo Alvarado, hiper. Muchas gracias. Muchas gracias. Grande. Sí. Oye, amigos queridos, proposición de canción hoy día, porque hoy día estamos con todo moderno. Llegó Don Enzo, se incorporó Eugenio, Patricio propuso la música y por eso digo la modernidad y me pareció muy bien. Nil Sedaka ha fallecido y Oh Carol debe ser de las canciones más conocidas de él. Así que vamos al intermedio musical y con este pequeño homenaje al gran cantante, que entre paréntesis me han dicho que el apellido es Sedaka, porque es un apellido judío. Yo no tenía idea. Sería Nil Sedaka. ¿Qué tal? Ya. Vamos y volvemos.
Hemos regresado, queridos amigos, con una canción clásica de Nils Sedaka, O Carol, en homenaje a este cantante recientemente fallecido. Bueno, los más viejos escuchábamos a Nils Sedaka, Polanca, clásicos cantantes de época, así que un merecido homenaje a Nils Sedaka con esta canción tan bonita que es O Carol. Así que esperemos que sea del agrado y la escuchen a la hora del té o regresando a casa hoy día martes. Patricio, Nils Y Sedaka vino al Festival de Viña, entre sí, paréntesis, sí. O sea, los mayores la conocen, los no tan mayores, pero mayores hemos tenido la posibilidad de tenerlo aquí, ¿eh? así es. Más de una vez, ¿ah? Pero recuerdo particularmente la del Festival de Villa y él al piano. Ya. Bueno, corresponde referirnos al cambio de mando del próximo 11 de marzo. Ya estamos a 7 días de este cambio que se va a realizar en el Congreso Nacional. Pero debemos referirnos al tema candente del día de hoy, con la asistencia del presidente electo a una reunión con el presidente actual, Boric. Esta reunión, que debiera haber durado media hora o una hora, solamente duró 15 minutos porque el presidente electo se retiró de la reunión por discrepancia en cuanto a la entrega por parte del gobierno y particularmente el presidente Boric en lo referente a la información del cable chino que iba a ser construido de Concón a Asia. Las fechas de la entrega de información al presidente electo no coinciden. El contenido de la información que entregó Boric, que habría entregado al presidente Boric acá, tampoco coinciden. Y esto ha generado un grave conflicto diplomático tanto con China, con Estados Unidos, y nos recuerda la situación del caso Monsalve, en que el gobierno tenía 50 versiones distintas en cuanto a la entrega de la fecha sobre lo sucedido con Monsalve y qué es lo que habría entregado en las distintas oportunidades. Acá está sucediendo exactamente lo mismo y a mí me parece correcto que se haya retirado Kast porque no debe asumir las responsabilidades de lo ocurrido el gobierno entrante. Así que había una comunicación previa de Estados Unidos sobre la gravedad y la implicancia en seguridad de lo que implicaba la instalación de este cable, y no obstante, el ministro de Transporte suscribió el decreto para la construcción del cable y a las 48 horas, por error de tipeo, entre comillas, lo habría dejado sin efecto. Entonces, nada es claro en este tema, algo huele mal y veremos las explicaciones claras del presidente entrante Kast en que da cuenta de las razones de su retiro de la reunión en La Moneda. Sí, mira, como ya comentamos al partir el programa que lo estamos grabando mucho rato antes de que el presidente electo dé su conferencia de prensa en la oficina del presidente electo, precisamente la denominada OPE, donde explique con claridad qué pasó. Yo solamente quisiera decir que estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo, Patricio, en que esta escena del señor presidente de la República histérico, bajando como flecha a reunirse con los periodistas que estaban esperando el término de todas estas reuniones, porque era una reunión del presidente de la República, del presidente electo y además de los ministros. Había había unas bilaterales ahí. Entonces los periodistas computaban que tipo 1 de la tarde estaría todo terminado. Pues bien, 20 minutos después de iniciada la reunión, arremete el presidente de la República histérico, igual que en el caso Monsalve. ¿Se acuerdan cuando ninguneó a su periodista explicando lo inexplicable? Si, lo de abogados decimos eso, si bien es cierto, no es menos cierto. Bueno, eso ha hecho el presidente de la República con esto. Que si llamó o no llamó al presidente electo, que si sabía o no sabía.
Resulta que el 27 de enero se firmó el decreto y el 29 se anuló. Y Estados Unidos ya le había hecho presente antes de esto al gobierno que era contraproducente, que no era adecuado, que afectaba la seguridad nacional. ¿Cuál era su opinión con respecto a? Y se anuló. Y resulta que el señor Van Claveren, el que yo consideraba el baluarte de este gobierno, Van Claveren se reunió con Pérez Maquena y no le dijo nada. Y el ministro de Transporte Muñoz se reunió con De Grange, el ministro de Transporte Futuro, y no le dijo nada. Y Boric pretende decir que cuando estaba en Rapa Nui llamó por teléfono a Kast para decirle que había 4 o 5 cosas que tratar, que la niñez, que la Araucanía, que un tema relacionado con la migración, más un tema relacionado con el cable, por teléfono. A ver, yo a Boric no le creo nada, pero si esto fuera así, esto habrá de servir para que el futuro presidente de la República no pise el palito ante cualquier tontera. Porque si resulta que lo del cable chino ya estaba dando vueltas por ahí, la lógica habría indicado, los asesores deberían haberle dicho, oiga, presidente, mándele un correo electrónico para que quede constancia al presidente Boric, para que en esa reunión excepcional que vamos a tener el día 2, 3 de marzo, conversemos, entre otras cosas, del tema del cable chino. Y entonces queda el registro de que tú le pediste, convinieron en celebrar una reunión para conversar un tema tan importante como es este. Ahora, yo me pregunto, aparte de este bochorno, porque este es un bochorno de país del cuarto mundo, por culpa de Boric, indiscutiblemente, y no, porque él demuestra con esto lo que ha sido todo su gobierno, este gobierno que nos cayó encima durante 4 años, la improvisación, el cabro estudiante arriba del cajón azucarero gritando en La Habana, viva la revolución, patria o muerte. Eso demuestra esta historia, pura improvisación. Entonces, a mí lo que sí, aparte de todo este cuento, me parece altamente imprudente que el señor Boric y después su ministro Elizalde hayan deslizado por ahí que todo lo que ha dicho Kast y su grupo, la gente que lo sigue, la gente asesora, miente, y que además estemos atentos a la desinformación con la que actúan, que es lo mismo que repiten el jefe del gobierno español con respecto a la oposición. Bulos y mentiras, bulo y fango, que es la forma que van a tener de hacer la oposición. Ahora yo creo, como tú bien dijiste, y aquí con esto termino, es que este es un tema en el que nos metió el gobierno Boric. Kast aquí no ha hecho nada, no está en funciones. Este es un tema de Boric y de sus ministros, de su incompetente gente. El incompetente número 1 es él y siguen los incompetentes ministros, cada uno en su cartera. ¿Qué pasó con defensa? ¿Qué pasó con Van Claveren? ¿Qué pasó con transporte? Nada, nada, nada. Entonces, ahí está. Lo dejo pendiente porque, insisto, estamos grabando y no hemos escuchado aún las declaraciones del presidente electo. Y mira, bueno, para agregar, a mí me parece primero que, bueno, ya esto todo el mundo lo sabe, esto es como repetir, pero estamos frente a la postura de una persona que es un malcriado. O sea, tomarse un tema diplomático de manera como personal, tratando de desdibujarlo, o en este caso, plasmarlo como si fuera un problema de Estado, a mí me parece de una ridiculez por parte de Boric impresionante, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que esto se da porque Boric quiere mantener una actitud frente a Estados Unidos que es ilógica a nivel de política de Estado, eso es lo que me refiero. Cada presidente puede tener sus apreciaciones ideológicas muy subjetivas con respecto a los presidentes, pero otra cosa es que tú traslades eso como si fuera una dignidad de Estado, que lo que me parece que es una ridiculez. Y segundo, que con base a la postura de Kast, que es retractarse por parte de Boric de algunos dichos y no llegar a ningún acuerdo, y por eso la reunión tardó 22 minutos, y Kast básicamente se retira de todos los bilaterales de aquel cambio de mando. A mí me parece que estamos frente a dos paradigmas que menos mal que se vislumbran y se cristalizan ahora desde el inicio. ¿Por qué? Porque esto permite, por ejemplo, José Antonio Kast, muy bien lo ha dicho Pilar, estamos grabando temprano, no sabemos qué es lo que va a decir, pero yo me imagino que esto va a apuntar a que Chile se encuentra, primero, tomar la dimensión. Kast es una persona realista del papel que juega Chile en el mundo, ¿ok? Un país pequeño, pero que tiene
alianzas con todo el mundo y que a nivel geopolítico, a nivel estratégico y a nivel energético o a nivel, disculpa, de conexión y telecomunicaciones, no influye de manera significativa como pueden influir otros actores potenciales. En función de eso, tú ubicas al país con base a no un proyecto ideológico, sino un proyecto civilizatorio institucional con respecto a Estados Unidos, y no es que das una contra China, sino que das una advertencia a China sobre cómo es que se maneja hoy en día el mundo con base a la doctrina Monroe. ¿A qué se refiere esto? Estados Unidos está mostrando claramente a nivel geopolítico que él o se impone el orden occidental liberal que hemos venido suscribiendo y que se va deteriorando con el progresismo, sobre todo en Europa. Europa no solamente es la zona que menos crece, sino es la que menos tiene expectativas de recuperación, pero también está invadida básicamente por valores e instituciones que son contrarios Sí, básicamente a la civilización que les dio el auge, eso por sí. un lado. Y segundo, Estados Unidos ha asumido nuevamente la responsabilidad de que eso se respete, se constituya y se proteja, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un presidente que no es capaz de conectar con eso, en donde incluso, vuelvo y les repito, es posible que hasta el progresismo, la socialdemocracia y los proyectos de izquierda existan porque hay democracias liberales allí. Entonces, cuando Boric se pone en eso, se ve que no entiende geopolítica, se ve que no entiende cuál es el papel de Chile en el mundo, no se ubica Boric en tiempo y espacio, y que hace una persona muchísimo más realista, que una cosa es ceder soberanía y otra cosa es decir de qué lado estás. No sé si me entiendo. No Sí, sé claro. si me hago entender, disculpa. ¿Por qué? Porque Sí, una cosa es que tú digas, geopolíticamente, mira, yo podría estar de acuerdo o no, pero la posición del Estado de Chile es esta, y otra cosa es decir, bueno, ¿con qué proyecto yo me enrumbo? Y en este caso, Boric, obviamente, cuando tú ves, por ejemplo, los dichos que él tiene respecto al actual de Estados Unidos, últimamente, no solamente en el caso de Israel, sino también en el caso del Medio Oriente, es totalmente contrario a que, porque Donald Trump no está buscando que sean democracias liberales, obviamente que no lo no, está haciendo. Él lo que no. está haciendo, él lo que está diciendo es, Occidente tiene que tener el predominio y listo. Occidente tiene que tener el predominio de Occidente y Oriente Medio, en la medida en que se alíe con Estados Unidos. Por eso que la gente dice, bueno, ¿cómo Irán atacó tantos sitios, decenas de sitios donde hay bases norteamericanas? Bueno, porque Estados Unidos lo que ha intentado, en este caso en su alianza con Israel, es que el dominio en el Medio Oriente sean acuerdos bilaterales o multilaterales, en el sentido que sean comerciales, y que haya un respeto, en este caso cultural, de las dos zonas más importantes, y en este caso Occidente siga predominando. Me parece, Pilar, y con esto cierro, que Boric no solamente ha mostrado su gran desacuerdo, sino de qué lado está con respecto al proyecto civilizatorio. Y cuando uno dice que tiene que ver China, bueno, China tiene que ver mucho. Pero China no Todo. solamente es muy distinto a nosotros, sino que sus intenciones son totalmente distintas a las de nosotros Sí. y que su proyecto, recuerden que China ve a la democracia liberal como un pestañeo en la historia que se va a acabar en algún momento. Para ellos es un intento casi que ridículo de garantizar la libertad cuando esto se va a acabar, ellos viéndolo con expectativas positivas muy pronto. Así ve China Occidente. No la ve como un epicentro de instituciones libres donde la persona se autogobierna y se da a sí mismo sus gobiernos y que en la deliberación pública uno puede acordar cuál es el mejor proyecto del país. Pero en el modelo chino no hay ni siquiera la forma de que tú te puedas preguntar cómo quieres y debes vivir. Y ese tema civilizatorio es totalmente distinto. Y en este caso, bueno, tenemos un presidente que tiende más a compaginar con un partido político que le gusta más el modelo chino que el modelo occidental donde hay instituciones. Así que con eso se... Sí, Sí, mira, y eso se da absolutamente en lo que sucede en la guerra de Estados Unidos, Israel contra Irán, en que las declaraciones de Boric y Kass son diametralmente opuestas. El primero rechazando la intervención americana e israelí en Irán, a pesar de las atrocidades de este gobierno religioso, de todo lo realizado en contra de la persecución de las mujeres, la opresión del pueblo, los muertos ocurridos allí, la creación de armamento nuclear que puede ser muy temible para todo el mundo, etcétera, etcétera, y una declaración de Katz apoyando la intervención y apoyando todo lo que dice en relación con las libertades, etcétera, etcétera. Es decir, dos realidades absolutamente opuestas y que indudablemente que en el próximo gobierno van a seguir dándose y esa va a ser la postura de la oposición al próximo gobierno de Cast. sí, el tema de que sacó a colación ya Eugenio, que
estaba en la pauta. El tema Estados Unidos, Irán, Israel es un tema complicado. Yo creo que es un tema, independientemente de la postura que asuma, que adopte Boric, que está de salida, y la postura que adopte el presidente Kass, que todavía no llega a la moneda estrictamente. Yo creo que hay un tema aquí de lucha de poderes indiscutiblemente entre Estados Unidos y China. China es una enorme potencia económica, enorme. Si no, no estaríamos discutiendo lo del cable y todos los días discutiendo cosas relacionadas con los famosos malls chinos. No lo estaríamos hablando. Y China tiene inundado de sus productos de baja estofa al mundo entero, incluido Estados Unidos de Norteamérica. Y China naturalmente tiene la visión, creo que lo dijo Enzo antes cuando estábamos hablando de su viaje, tiene una visión absolutamente imperialista, quiere ser el imperio. Y desde otro punto de vista, ¿por qué no va a querer serlo? Pero por supuesto que sí. Lo que pasa es que la visión de la vida de China no tiene nada que ver con nuestra visión de la vida. Los occidentales no tenemos nada que ver con los chinos. En nada, nada, nada. No tenemos nada en común, nada. Ellos no tienen una visión religiosa, ni moral, ni social, ni económica, ni comercial. No tiene nada que ver con nosotros. Entonces no me cabe duda que el otro gran poder mundial, que es Estados Unidos de Norteamérica, la mayor democracia del mundo que funciona como tal, pues, independientemente de que gane Biden o que gane Trump, independientemente de los archivos de Epstein y del tema de los fiscales generales de Estados Unidos de Norteamérica, es la gran democracia y eso es una realidad. Por algo sigue siendo el país de las oportunidades. Por algo todo el mundo quiere emigrar hacia Estados Unidos, no a China, no a Cuba, no a Venezuela, no a Nicaragua, no, a Estados Unidos de Norteamérica. Ya. Entonces, independientemente del tema ese y en relación ahora con la guerra misma, el tema de la guerra yo creo que es un tema muy complicado, ¿eh? Porque Irán no es Libia, Irán no es Afganistán y no es Irak, y tampoco el Vietnam. Los iraníes tienen un concepto, los iraníes son persas, Así es. no son la musulmania ahí, no, no, son persas. Entonces, ahí hay un tema muy importante. Hay más de 200.000 miembros de la Guardia Republicana, que es como que está escindida del ejército, está el ejército Sí, de iraní, la Guardia y además, Revolucionaria. claro, la Guardia, perdón, revolucionaria, no republicana, perdón, revolucionaria. Me confundí con casi los republicanos, ya, la revolucionaria. Y además un montón de voluntarios que tienen un nombre que no recuerdo en este minuto, que son como unos ejércitos paralelos, pero dispuestos a morir por lo que sea. Entonces, esto que ha pasado, que yo creo que no era muy de interés de Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos, Trump sí quería alejar a este maligno mundo del ayatollah Khamenei, pero parece que este tema se le puede alargar y ayer se vislumbró que podría llevar a soldados norteamericanos al territorio iraní. Yo que no soy experta en nada de esto, creo que sería un error terrible, pero a eso lo lleva Israel, que es lo que quiere. ¿Ah? Israel quiere naturalmente que Irán casi que desaparezca. ¿Por qué? Porque Irán es Hezbollah, es Hamas, son los hutíes, son todos los que atacan a Israel constantemente, que tienen en jaque toda esa zona. Creo que es una cuestión muy complicada, muy difícil. Ahora, las labores de los presidentes de la República de países como el nuestro, que no cortan ni pinchan en lo mundial. No corta ni pincha España, ya me imagino lo que va a cortar y pinchar Chile, nada. Pero ¿cuál será la reacción? De observación, de cuidado, con declaraciones como corresponde. Chile es un país que está inmerso en el comercio internacional y en las relaciones mundiales. Yo creo que Chile tiene que alinearse con quien más se ajuste a nuestra forma de ver la vida, que es Estados Unidos de Norteamérica. Le pasó a todos los presidentes después de los gobiernos militares, salvo Lagos, que no quiso mandar tropas a Irak. Pero por lo demás todos, incluida Bachelet, estuvieron siempre mirando y siempre más del lado de Estados Unidos de Norteamérica que de la China. Por eso es grave el tema del cable y es grave el tema de las declaraciones de este caballero que se va. Y bueno, vamos a ver qué hay. Yo creo que el tema del tema iraní es un tema grave y es un tema más que en desarrollo, es una noticia más que en desarrollo.
Sí, 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 y hemos incluso, visto de ya, que adelante, Trump Patricio. ha señalado claramente que esto podría durar 4 a 5 semanas. Y a mí lo que me ha impresionado es decir, la intervención israelí que ha sido quirúrgica, produciendo la matanza de los dirigentes más significativos del régimen iraní, partiendo por el ayatollah Khomeini, Jamenei. Khamenei, claro. sí, y los líderes religiosos, los jefes de seguridad, la hija del ayatollah, el nieto del ayatollah. Así que hemos visto que la inteligencia israelí funciona y que eh, también el aparato militar sabe actuar en el territorio iraní. Así Ahora, que vamos a ver cómo continúa la situación, pero hemos visto la reacción también en el Líbano con Hezbollah, que también sí, está preocupándose Israel de aquello. Los hutíes en el Yemen, el problema del estrecho Hormuz, que deben preocuparse tanto Estados Unidos como Israel, que no se cierre porque afecta al tráfico de petróleo e indudablemente el precio internacional del mismo. Hemos visto la intervención de Irán respecto de Chipre, que podría hacer intervenir la OTAN o los países europeos para proteger esta isla respecto a estos ataques. Así que van quedando muchas cuerdas abiertas y muchas situaciones que vamos a tener que ir viendo en el transcurso del tiempo y cómo se va desarrollando la guerra. antes Mira, que hable Eugenio, porque nos queda poco tiempo, pero 2 minutos. Lo que pasa es que Israel quiere con respecto al Irán que desaparezca, que es lo mismo que quieren los iraníes respecto de Israel. Así no te vas a poder sentar nunca, jamás en la vida en una mesa de negociaciones. Jamás. mira, lo que pasa es que en este caso, Pilar, lo que quiere Ah, Israel es que regrese la dinastía Shah, si podríamos decir. Acuérdate que bueno, Shah lo que significa es rey de reyes podríamos decir, en el imaginario medo o persa, ¿ya? Acuérdate pero, que antes se llamaban los medos, Entonces, ¿qué pasa? Sí, hay muy buena razón. Lo que quiere desaparecer Israel es el fundamentalismo islámico de las posiciones de poder en Irán. sí. Y lo que quiere es que la visión occidentalizada que estaba antes, que era una, Sí. regrese. Pero yo entiendo el punto de Pilar porque una cosa es Netanyahu y otra cosa es Donald Trump, ¿ya? Pero lógico, lógico. Oye, y además que Claro, hay otro tema, el Shah, el hijo del Shah, el sí, Reza Pahlavi, Pahlavi, sí. monitorea las huestes desde un sillón en Long Beach, en Palm Beach o en LA, no sé, no ha Sí, vuelto a Irán nunca más, y tiene una dinastía que no es nada, es el abuelo y el padre, que además así es, que sí. fueron bastante sátrapas, independientemente de que occidentalizaron, pero fueron bien sátrapas. Yo no sé qué poder tenga el Shah, el Reza Claro, no lo lo que sé. pasa es que, claro, como las mujeres comenzaron a asistir a la universidad, ya no tenían que llevar la burka, se comenzó a occidentalizar, hay como una especie de melancolía, pero Pilar tiene razón, es una dinastía recién creada. Pero bueno, ya tenemos que cerrar, sería bueno tratarlo, pero Ya, eso, hay diferencias entre Trump y obviamente Netanyahu que podemos sí, tratarlo en la claro. próxima. Así que gracias Pilar, gracias Pendiente Patricio. para el próximo martes entonces. Ya. Amigos Bien, queridos, buena tarde. Hasta el buena próximo tarde. martes. Gracias, Pilar. Que estés bien, Eugenio. Chao, chao. Igualmente, gracias. Chao, Enzo. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.